análisis del cargo. Pero por ahora hay preguntas fundamentales que se tienen que cumplir para poder hacer un análisis de cargo. Entonces esa es qué hace la persona, cómo lo hace la persona o el empleado y por qué lo hace. Entonces, respondiendo esas 3 preguntas, mucha tela ya cortado para hacer el análisis del cargo. Y con todo esto, en resumen, se construye el profesiograma del cargo. Vamos a irnos un poquito. Ok. ¿Cuál es el contenido que tienen los cargos? ¿Qué contenido debe tener el cargo para que se pueda, pueda ser útil a otras empresas, a otros departamentos? Entonces, ya lo vimos, tenemos que contestar para formular el profesiograma de un cargo, tenemos que contestar varias preguntas. Aquí se resume de una manera explícita qué pregunta tengo que contestar para poder elaborar el análisis y la descripción del cargo. Bueno, el análisis, porque ya está el cargo, cuando ya yo tengo estas preguntas, ya el cargo está descrito. Entonces, lo primero que nos dicen es que el contenido del puesto va a estar sujeto a la respuesta de estas preguntas. Entonces dice, lo que se hace, ¿qué hace la persona? Entonces, tareas o actividades que se desempeñan. Segundo, ¿cuándo lo hace? Lo hace le damos una prioridad, pues esto puede ser un test que se le está pasando, un instrumento que se le está pasando al empleado y dice, ¿cuándo se hace? Se le da la prioridad. Estas actividades y tareas son diarias, son semanales, son mensuales, son anuales o son esporádicas. Y a la respuesta vemos la frecuencia con que se hacen esas actividades. Tercero, ¿cómo se hace? ¿Cómo realiza la persona, el empleado, la tarea? Entonces, necesita lo siguiente: personas, máquinas y equipos, materiales o datos de información. ¿Qué necesita la persona para ser productiva en su puesto de trabajo? ¿Dónde se hace? Esta es una pregunta bien importante, porque la respuesta a esta pregunta nos indica si las personas tienen niveles de dificultad. ¿Dónde se hace? Bueno, aquí en este caso dice que se hace en un lugar y en un ambiente de trabajo, pero hay cargos que el lugar va a ser distinto. Por ejemplo, un médico cirujano, ya sabemos que va a atender consulta, ya sabemos que va a atender, que va a pasar ronda, ya sabemos que va a operar, ya sabemos que va a dar clases en el hospital donde trabaja. Entonces, aquí cambia totalmente el ambiente. En el caso de los oficinistas, es decir, cuando hablo de oficinistas me refiero a todo: secretaria, asistentes administrativos, contadores, contabilistas, gerentes, etcétera, lo hacen solo en ambientes de trabajo normales. ¿Por qué se hacen? Entonces, aquí se definen los objetivos del puesto de trabajo. Aquí esos objetivos tienen que estar en pro de unos objetivos. Esos objetivos individuales, es decir, de cada empleado, deben estar en pro de cumplir los objetivos y metas de la empresa, es decir, de los objetivos organizacionales. Otra de las cosas importantes que tenemos que saber para manejar el contenido del cargo es que la relación que existe entre los componentes del puesto. Estos componentes están relacionados con lo que se menciona a la pregunta o la respuesta a la pregunta. Entonces dice, por ejemplo, para hacer una determinada actividad usted hace micromovimientos. Micromovimientos son que usted está escribiendo en la computadora y usted está moviendo sus manos. Esos son micromovimientos, es decir, que necesita para el teclado funcione y para que la computadora suministre información, usted necesita mover los dedos. Esos son micromovimientos.
Los elementos del cargo, todo lo que usted necesita para ejecutar. Definidas las tareas, ya eso lo conversamos. Definidas las funciones, en caso de que se impere la fuerza mental a la fuerza física, son funciones. El tipo de cargo, sí. Si los cargos, como lo dijimos anteriormente, no todos los cargos son iguales. El puesto está condicionado, lo que hablamos aquí, el lugar y ambiente de trabajo. Y por supuesto, las ocupaciones. ¿Quién están ocupados todos los puestos o todavía falta por ocupar? Como ustedes pueden observar en la flechita, aquí vemos que tareas, funciones están directamente relacionados con las responsabilidades que va a tener cada cargo. Entonces, es importante también tomar en consideración eso. Y por último, en esta información, vamos a hablar un poquito de qué ese tipo de instrumento que necesita el cargo para poder ser ejercido. Entonces, aquí nos dice que el instrumento que requiere va a ser los formatos de descripciones de cargo. Entonces nos habla que es un formato de descripción de cargo. ¿Para qué se utiliza? Entonces, como ustedes pueden observar antes de darle la definición, hay muchos tipos de formatos descriptivos de cargo. La mayoría está elaborada de esta forma, donde en una parte superior tenemos el título del puesto de trabajo, es decir, cómo se llama el puesto, por ejemplo, asistente administrativo, gerente general, gerente de oficina, jefe de personal, como se llame el título del puesto. Está en la parte superior, casi siempre. Por supuesto, hay una forma de presentar estos documentos que tenemos que agregarle el nombre de la empresa, tenemos que agregar el logo, tenemos que agregar algunas condiciones específicas que pide la empresa, la dirección, teléfono, ubicación, contacto, y luego es que viene el formato. Pero casi siempre lo anterior es una portada y lo que sigue es la descripción del cargo. Luego tenemos que estar conformado por todos los datos del cargo, personal a cargo, supervisión a cargo, la persona que va a armar las actividades del cargo, etc. Luego tenemos los rangos o los requisitos de cargo. Entonces, las tareas, las principales tareas, las tareas secundarias y por supuesto aquí tenemos algunas otras condiciones de cargo, por ejemplo, como correr riesgo, que necesita para hacer el cargo. Hay algunos que traen los objetivos del cargo, hay otros que traen las responsabilidades del cargo, hay otros que traen qué formación debe tener ese cargo, es decir, el perfil del cargo. Entonces, pero casi todos están elaborados de esta forma. Aquí vemos un formato un poco más complejo, donde con un poco más se solicita un poco más de información, pero que es importante que conozcamos esta información. Por ejemplo, aquí nos dice descripción del puesto de trabajo y nos habla de cómo está conformado ese puesto, el nombre del puesto, necesidades del puesto, la persona que va a ejercer la supervisión de ese puesto, la utilidad del puesto, el área de trabajo, el área administrativa, el área física donde va a ejercerlo, si tiene alguna experiencia, también algunas veces lo pide, etc. Luego, las características principales del puesto, y aquí les agregan las funciones y los roles que va a tener. Y por último tenemos las responsabilidades. Aquí hay una lista de cotejo de todas las responsabilidades, y aquí en este caso solo ponen los tiene, pero y las observaciones, pero en otro formato colocan esta lista de responsabilidades y le colocan con qué frecuencia.
Entonces la frecuencia, como vimos anteriormente, si es diaria, si es semanal, si es mensual, no es frecuente, si es temporal, entonces lo colocan en este registro. Aquí, bueno, cómo está organizado el puesto, entonces el número de personas, si es supervisor, el número de personas, y a veces colocan estos datos de cómo está identificado el puesto, el número de la nómina, el número que ocupa esa persona dentro de la empresa. Entonces, esto es como una pequeña descripción de esos formatos. Dependiendo de la empresa, son formatos muy variados. Aquí también, bueno, y entonces, ¿cuál es la definición de ese instrumento? Dice que es un documento que contiene de manera detallada la información que explica de qué trata cada función. Es decir, es un formato que sigue todo lo que es la tarea con atribuciones, responsabilidades, funciones, son actividades que cumple la persona adicionalmente, los datos del cargo, los datos de la empresa, los datos del supervisor, y adicionalmente puede también estar construido de la manera en que responda a las preguntas que hicimos anteriormente. ¿Qué hace? ¿Cómo lo hace? ¿Para qué lo hace? ¿Con qué frecuencia lo hace? Y cuál es el objetivo de hacer esa función. De esta manera, todos los trabajadores tienen en este documento la estructura de sus tareas y responsabilidades dentro de la empresa. Eso es lo más importante. Ok, de una vez que nosotros ya conocimos todo lo referente a qué es la descripción de un cargo, sus objetivos, su utilidad, la utilidad de la descripción del cargo, el contenido, elementos, relaciones de esos elementos, y además vimos que debe contener los formatos básicos para obtener esa información. Entonces, aquí nos trae este tema bien importante. ¿Qué técnicas podemos utilizar para recoger esos datos? Ya tenemos el instrumento, que es ese formato que acabamos de ver. Ahora, ¿cómo pasamos ese formato? ¿Qué técnica vamos a utilizar para obtener los datos y llenar ese formato? Entonces aquí nos dice que existen muchas técnicas o métodos para levantar la información. ¿Cuáles son esos? Entonces, vamos a ver unas, no están todas, pero podemos ver algunas de las técnicas que se pueden utilizar. Aquí, por ejemplo, tenemos que al investigar la recolección de datos es fundamental. Lo primero, los medios. Se refieren al conjunto de elementos que permite percibir datos del hecho o fenómeno estudiado. Es decir, es la forma en que usted va a recoger los datos que le sea más fácil. Si es utilizar la entrevista, usted va a utilizar el cuestionario, usted va a utilizar la lista de cotejo, la lista cuantitativa, la escala de estimación. ¿Qué va a utilizar? ¿Qué medio va a utilizar? Y luego nos dice los instrumentos. Entonces son los objetos que sirven de apoyo a los medios de recolección de datos. Ejemplo, va a utilizar un cuestionario, va a utilizar una grabadora, en el caso de entrevista, va a utilizar una lista de preguntas. ¿Qué va a usar usted para recoger esa información? Entonces, aquí nos dicen que las principales técnicas de recolección de datos, en este caso, en el área de recursos humanos, son la observación, la encuesta y la entrevista. Estas son las principales. Ya lo demás, bueno, son métodos un poco más modernos. Dice que la observación consiste en manejar, voy a rodar un poquito para acá, consiste en optar de la manera objetiva lo que ocurre en el mundo real. Puede ser participante y no participante. Es decir, ¿qué es la observación? La observación no es más que mirar hacia
mirar hacia algo que usted quiere obtener información. Ejemplo, en el caso del área de recursos humanos, para nosotros obtener información a través de la observación, tenemos, valga la redundancia, que observar al trabajador haciendo en su puesto de trabajo las actividades, atribuciones o tareas que se le asignan. Esta observación puede ser participante o no participante, es decir, directa o indirecta. Directa cuando usted mismo hace la observación. Usted pide una oficina y observa el personal. Indirecta cuando le pide al supervisor que le describa lo que hace diariamente el personal. La otra principal técnica de recolección de datos es la encuesta, la cual permite obtener datos por medio de un cuestionario previamente diseñado, que es lo que ustedes van a hacer cuando les toque ver la tesis. Cuando vayan a recolectar la información, ustedes tienen que elaborar un cuestionario. ¿Para qué? Para que puedan en forma más fácil recolectar los datos. En el caso de la entrevista, consiste en formular preguntas a los integrantes de la muestra, es decir, la muestra seleccionada, para obtener información específica. La entrevista es algo bien interesante. La entrevista puede ser diseñada o no diseñada, determinada o no determinada. Usted puede hacerla, la entrevista puede ser una forma de que usted observe al trabajador directamente. Entonces, usted puede elaborar una serie de preguntas, una serie de casos que va a realizar y poner al tanto al trabajador, dependiendo de todo lo que responde, su postura también, aparte de lo que responde, su postura corporal, su forma de decir las cosas, el desenvolvimiento, ya usted se hace una idea de lo que le está diciendo. Aquí también dice que para nosotros recolectar datos tenemos que tomar en consideración las fuentes de información. Las fuentes de información puede ser primaria, en el caso de la observación, porque usted está viendo lo que está haciendo el trabajador. O secundaria, igual en el caso de la observación, cuando le pregunte al supervisor cómo observa a su trabajador y qué hace. Que los métodos de recolección de datos pueden ser de dos maneras. La primera, deductivo, cuando usted va de lo más complejo a lo más simple. Inductivo, cuando es al contrario, va de lo más simple a lo más complejo. Y los pasos para la recolección de datos que son estos que están aquí. Primero, definir los objetivos. Después seleccionar la muestra, la población, la muestra. Aquí me voy a detener un momento. Cuando decimos definir los objetivos, lo que yo quiero lograr con esas metas. Es decir, ¿para qué yo voy a observar? ¿Para qué yo voy a encuestar? ¿Y para qué yo voy a entrevistar? Entonces, su meta, por supuesto, como estamos en descripción de cargo, va a ser llenar estos instrumentos que están aquí arriba. Llenar al máximo estos instrumentos que están aquí arriba para después hacer el análisis, que es las próximas clases que voy a explicar. Segundo, una vez que usted define el objetivo para qué va a hacer esa técnica, cómo la va a utilizar, usted tiene que seleccionar o la población o la muestra. Ejemplo, si usted es analista de recursos humanos, o en este caso de capital humano, y en su empresa trabajan 20 personas, distribuidas en distintos departamentos, entonces usted a lo mejor no le interesa todos los puestos de trabajo, sino los administrativos y la parte contable. Entonces dice, bueno, mi población va a ser todos los trabajadores del área administrativa, todos los trabajadores del área contable. Sumaron 15. Y luego de esos 15 voy a seleccionar una muestra. Entonces, no quiero trabajar, no es necesario que entreviste a todas las personas porque la mayoría hace lo mismo. Entonces, ¿qué hago? Entrevisto al gerente más
4 o 5 trabajadores. De lo que ellos me digan, allí proyecto los demás trabajadores. Tercero, después que yo haga esa selección de población en la muestra, diseño y aplico la técnica. ¿Cuál es la técnica? Una de estas tres: observación, encuesta, entrevista, más otras que hay, pero que estas son las más comunes y las más fáciles de manejar. Entonces, aplica la técnica. Aquí en el diseño y aplicación de la técnica, lo primero que usted tiene que diseñar, después que elija lo primero es la técnica, y lo segundo, el instrumento. Entonces, usted elige el instrumento, lo diseña. Si no le gusta, puede buscar uno parecido en otras empresas y así sucesivamente. Una vez que usted tiene la técnica, una vez que usted tiene la población o la muestra, una vez que tiene definido los objetivos y una vez que ha diseñado su instrumento, procede usted a recolectar la información. Ok. Aquí les voy a mencionar algunas otras técnicas, como les digo, un poco más modernas. Y tenemos las principales, que es la encuesta, la observación y la entrevista, que ya la vimos, pero también hay otro tipo de técnica de recolección de datos. Esas pueden ser pruebas de conocimiento, es decir, que usted le haga al trabajador en un momento dado una prueba de lo que se hace dentro de ese puesto de trabajo. La otra puede ser las evaluaciones fisiológicas, que es usted elige a un sector de salud que le haga toda la evaluación pertinente a esa persona. La revisión de registros existentes es todo lo que se ha hecho con anterioridad. Si anteriormente se han hecho entrevistas, encuestas, aplicado cuestionarios, solo me voy a eso. Y lo que me falta es lo que voy a preguntar. Y por último, las muestras biológicas. ¿Qué significa eso? Son las muestras que hemos seleccionado dependiendo de todo lo demás. Entonces aquí tenemos muestras, por ejemplo, de los gerentes, nada más voy a seleccionar el gerente general porque me puede dar información de todos los demás gerentes. De los obreros voy a seleccionar, por ejemplo, lo que trabaja el gerente del área de producción y materiales. Y así sucesivamente, esas son las muestras biológicas. Ok, entonces vamos a... Ok, vamos a ver qué nos quedó por ahí. Ok, jóvenes, entonces como les dije, esto era lo que les quería traer el día de hoy, todo lo relacionado con la descripción de un cargo. La descripción de un cargo, de su definición, objetivo, importancia, utilidad, cómo esa descripción de cargo ayuda a otros departamentos y sobre todo las técnicas de recolección de esos datos para esa descripción de cargo. Esto lo quería compartir con ustedes para que ustedes tengan el conocimiento de esa parte del área de análisis y descripción de cargo. ¿Tienen alguna pregunta sobre el tema, jóvenes? ¿Tienen preguntas? Ok. No, profe, está bien. ¿Sabes que habíamos estimado, como yo les dije en la clase pasada, que lo más seguro que rodara las evaluaciones? En vista que se han inscrito varios estudiantes esta semana, la semana que pasó, los últimos días, jueves y viernes, se inscribieron muchos estudiantes del área de recursos humanos y sobre todo del área nuestra. Entonces decidí rodar la evaluación, que le dije que no estaba segura cuándo la iba a colocar. Vamos a dejarla para después de carnaval. Entonces, entre el 22, déjenme chequear el calendario,
vamos a dejar la primera evaluación, que es la infografía, la vamos a dejar para el miércoles. Voy a liberarla el miércoles después de carnaval hasta el sábado 25. Y la segunda, que no estoy segura, creo que es un mapa conceptual o mental, no estoy segura, ustedes me corrigen por favor, la vamos a dejar para el 1 al 4. Entonces vamos a tener evaluaciones, tomen nota por favor. Las evaluaciones van a ser la primera entre el 22 y el 25, que es la infografía, y la segunda del 1 al 4 de marzo. Entonces, vamos a correr esa fecha, porque de verdad que es muy atropellado hacerla para porque tengo estudiantes que se incorporaron el día jueves. Entonces, vamos a dar chance de adelantar un poquito más. Ya hoy terminamos la unidad 1, ya la semana que viene comenzamos la unidad 2. Entonces, vamos a ir a ese ritmo mejor. Entonces, la evaluación de la primera evaluación del 22 al 25, se libera el 22, se bloquea el 25, y la segunda del 1 al 4 de marzo, primero se libera y se bloquea. Entonces, por favor, hagan ese cambio. Igual, ya ahorita lo vamos a poner en anuncio para que todos estén enterados de ese cambio. Entonces, eso para que ustedes no... Persona, pero usted dijo, ahí en el sílabo dice 15. Bueno, vamos a hacer esa variación. Y esto se está haciendo es por eso. Porque la mayoría se reintegraron no hace mucho. Pues la mayoría están llegando desde el lunes para acá. Okay. ¿Tienen alguna pregunta sobre este cambio? Ok, todavía no he montado la infografía, pero la asignación, perdón. Pero les quería comentar lo siguiente, como todos los periodos que hemos tenido, esa evaluación la pueden hacer o individual o en pareja o máximo grupos de 3 personas, no más. Como en todos los periodos, individual, en pareja o máximo 3 personas. Repito, individual, en pareja o máximo 3 personas, porque ustedes son 13. Entonces, bueno, traten de ver cómo se ponen de acuerdo, como siempre lo han hecho, y entregan tanto la infografía como la segunda evaluación. Recuérdense que las evaluaciones que yo hago, tomo en consideración muchísimo la presentación. Es decir, no, yo les voy con menos infografía o mapas mentales, yo siempre coloco, como les dije anteriormente, la plantilla. Pero si usted no quiere usar esa plantilla porque no le parece, puede usar cualquier plantilla. Recuérdense que también le dije, como son varios temas en cada evaluación, les agradezco que no hagan esa. La infografía sí la pueden hacer con varios temas, porque permite eso, la infografía lo permite, pero los mapas mentales no, los mapas mentales si quedan muy recargados no se entienden. Entonces, cuiden la presentación, cuiden la ortografía y que sea una letra que se pueda leer. A veces me mandan cosas que yo las aumento a 200 y todavía no las puedo leer. Traten de hacerlas que se puedan leer. Ok. ¿Algo más que preguntar? ¿Necesitan preguntar algo? ¿No? Ok. Voy a pasar la lista. Ríos. Ok. Sí. Bueno, en fechas no. Realmente estamos bien porque el 40% lo vamos a entregar los profesores la semana 6.
Es decir, que vamos a hacer evaluaciones 4 y 5, lo único que vamos a estar un poquito apurados es con las correcciones, pero se entrega la semana 6, así que no hay, estamos bien, estamos bastante bien. Mato, estás por ahí, ya te vi. Rojas, ¿estás por ahí? Sí, Marilyn. Jiménez. Ok, Jiménez. Díaz. Presente, profe. Jackson. Ok. Pincay. Pincay la vi por aquí. Sí, ahí está, yo vi más. Valles. Ya la vi, Caribay. Méndez. Creo que no he visto a Méndez para ver. Méndez. No, no está. Pérez. Ok. Bora. Salcedo. Ahí está Claudia, ya te vi. Ok. Chévere. Sí, ahorita está complicada la conexión. Medina. Ahí está Saulimar, ya te vi. Y... Profe, no sé si me dijo Caribay presente. Ah, ok, sí, ya te puso. Y Vieira. Presente. Vieira. Ok. Ay, yo como que no he visto a Vieira, no está por ahí, ¿no? Ah, no, sí está ahí, está Manuel, ya te vi. Listo. Ok, ya está la asistencia.